a todos, bienvenidos. En el día de hoy hablaremos sobre cómo crear el identificador Scopus ID. El Scopus ID es un identificador para profesores e investigadores, el cual busca dirimir cualquier conflicto en cuanto a la productividad académica, sobre todo para nosotros los autores latinos que podemos tener nombres compuestos, y además sirve para hacer un seguimiento de nuestra productividad académica, al igual que otras plataformas como el Research ID o el ORCID. Es creado por la misma casa editorial de Scopus y Elsevier. Scopus ID se puede crear a través de la búsqueda mediante estas siglas dentro de su navegador de internet. Así les aparece esta opción, la cual ustedes pueden abrir y les aparecerá esta pantalla. Aquí ustedes pueden optar por buscar sus nombres, si ya están registrados o si ustedes ya tienen una productividad registrada, o pueden buscarse mediante su ORCID si ya lo han creado. Si ya han hecho esto, les va a aparecer la siguiente información. Les aparecerán sus nombres, su cuenta o identificador en ORCID, y si ya tienen un perfil en Mendeley, este ya estará asociado a su respectiva cuenta. En este perfil les aparecerá la siguiente información. Les aparecerán algunas métricas sobre los documentos que ustedes han creado, sus citaciones y sus indicadores de citación. No se preocupen si estos son mucho más bajos de los que son citados o mencionados en otras plataformas, ya que tiene el sesgo de que solo reporta lo que esté dentro de su casa editorial, Elsevier o Scopus. Así que no va a aparecer absolutamente todo lo que ustedes han desarrollado. Y esto lo pueden evidenciar cuando ustedes observan más abajo, donde van a encontrar que no todos los elementos o todos sus productos académicos van a aparecer asociados a su nombre, sino solo algunos de ellos. Puede aparecer algún gráfico que represente su productividad, pero lo que vamos a analizar en este momento es cómo editar su perfil. Entonces, para editar el perfil, él les va a decir que son capaces de editar cómo quieren que aparezca su nombre, si quieren fusionar perfiles en el caso de que existan perfiles duplicados relacionados con ustedes, si quieren adicionar o remover productos académicos o si quieren modificar su filiación institucional. Ustedes aceptan las condiciones y él les va a empezar a hacer preguntas. Entonces, él les va a preguntar si quieren mantener la denominación que han indicado para sus respectivas citaciones como autor. Luego les va a preguntar que si les hacen falta documentos académicos. Entonces, si ustedes identifican que les hace falta alguno, pues pueden decirle que los busquen a partir de alguna de estas fuentes. No me voy a detener en este proceso porque pues tomaría un poco de tiempo, pero esta opción existe y es habilitable, la cual la pueden buscar acá, pero tengan en cuenta que solo van a buscar los documentos que estén registrados dentro de Scopus, no en otras bases de datos. Luego él va a revisar la afiliación académica. Entonces, para eso, ustedes van a seleccionar aquí la opción para estar de acuerdo con ella, y si les parece que todo está ok, van a someterlo y con eso quedaría actualizada la información. Les va a enviar un email de confirmación en el caso de que quieran hacer alguna modificación o directamente a través de su correo electrónico. Entonces, esto les va a permitir varias utilidades. No solo revisar su perfil, sino también aquí van a tener como un resumen de cualquier cambio que ustedes hayan hecho.
Si ustedes ven aquí aparecen las fechas de los cambios que se han hecho en el perfil. También aquí tiene una opción de utilidades que permite hacer búsquedas de temas, de recursos, ¿sí? Aquí pueden buscarse por áreas, por revistas, también, por ejemplo, en el caso que uno quiera publicar, entonces, obviamente todo está alineado a la editorial Elsevier, y también a recursos de libros, series de libros, artículos, lo que esté en los primeros cuartiles, etc. Ustedes lo pueden utilizar para buscar dónde publicar sus trabajos o buscar citas de referencia para sus respectivos trabajos. Entonces, digamos que esto tiene unas utilidades bastante interesantes para, digamos, construir los marcos referenciales para sus respectivos trabajos y además para dar visibilidad a sus investigaciones en el marco internacional. Espero que esta información haya sido de su interés y nos vemos en la próxima.